mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar, vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Para llegar al cielo necesitamos escuchar su palabra. Para llegar al cielo necesitamos escuchar su voz. Para llegar al cielo necesitamos oír y obedecer los consejos que Dios nos da y los mandamientos que Dios nos da a través de su palabra. Por lo que le voy a pedir a mi hermano Henry Llanes, a nuestro querido amigo y hermano Henry Llanes allá en Ecuador, que pueda estar activando su micrófono y que pueda estar hablándonos en este momento de parte de Dios a nuestras vidas. Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto poder ver sus rostros y quiero enviar saludos de la Iglesia de Cristo en Pilanquí, Ibarra, Ecuador, de los pastores, de los diáconos, de los evangelistas, de todos. Les amamos mucho, queridos hermanos, a la distancia y reciban un abrazo virtual. Queridos hermanos, quiero compartir la pantalla y quiero en esta noche quiero presentar un tema: tentados en las pruebas. Le pido al Señor siempre que la palabra que voy a enseñar sea una palabra que sea útil para nuestras vidas, que no sea una palabra infructuosa, sino que llene el corazón de mis queridos hermanos y lo pongamos en práctica en estos momentos difíciles. Estamos pasando por una pandemia. Muchos están sufriendo por pérdidas de familiares. Muchos están perdiendo las ganas de seguir adelante por la situación económica. Es lamentable lo que está pasando en el mundo hoy en día. Yo nunca había visto que en la calle donde yo vivo, o vivían mis papás, gente comiendo de la basura. He estado viendo eso toda esta semana, hermanos queridos, porque ha pegado duro la pandemia, ha pegado duro la economía, y hay gente que está sufriendo enfermedades, situaciones matrimoniales difíciles, y muchas cosas más. Y quiero presentar, queridos hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos queridos, el libro de Lucas capítulo 4, donde Jesucristo fue tentado. Aprenderemos cómo nuestro Señor Jesucristo enfrentó las tentaciones, pero en medio de las pruebas. Yo creo que las tentaciones más difíciles que puede pasar un cristiano es cuando está atribulado, es cuando está pasando por un sufrimiento muy grande en su vida. Así que, hermanos queridos, quiero presentarles las 3 formas en que Satanás puede tentarnos cuando estamos atribulados. Y Satanás aprovechará esta oportunidad de sufrimiento para tentarnos a cada uno de nosotros. Sí, querido hermano, todos vamos a ser tentados. Vamos entonces al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Recuerde, en el capítulo 3 de Lucas, Juan el Bautista estaba bautizando. Según el versículo 3, Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento de pecados y también para que crean en aquel que ha de venir. Y Jesucristo fue bautizado. La verdad es que nuestro Señor Jesucristo no tuvo pecado, pero se bautizó. Y la pregunta es, ¿por qué se bautizó? El escritor Mateo en el capítulo 3 dice que se bautizó para que se cumpla toda justicia. Ahora,
En este pasaje del capítulo 4, del 1 al 12, Jesucristo va a ser tentado. Ustedes saben la historia. Jesucristo vence las 3 tentaciones que vienen sobre él. Pero un dato muy interesante es que Jesucristo vence a Satanás como un ser humano. Porque si Jesucristo quisiera vencer a Satanás, simplemente hubiera abierto su boca porque tiene naturaleza divina y hubiera destruido a Satanás. Lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, en el estudio que está dando nuestro hermano Raúl Díaz, Chamito, debieron ya aprenderlo, que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Jesucristo, si hubiese querido, hubiera enviado a Satanás de una vez al infierno. Pero Jesucristo, en este pasaje, nos va a demostrar que se puede vencer a Satanás como seres humanos. Jesucristo venció a Satanás como un ser humano. Y aquí, en este pasaje, vamos a aprender cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar para vencer a Satanás. ¿Qué podemos hacer para prevenir? ¿Qué podemos hacer para estar listos sobre las tentaciones que vienen a nuestra vida? Ahora, capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, note usted muy bien lo que está pasando. El Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto a ser tentado. Eso significa, queridos hermanos, que para poder estar listos para las tentaciones, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, me enseña cómo puedo estar lleno del Espíritu Santo, cómo usted puede estar llena del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo. Dice el texto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, y esto es un mandamiento, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llenarnos del Santo Espíritu? Dice el texto bíblico, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cuando nosotros empezamos a conversar y hablar entre nosotros la santa palabra de Dios, las alabanzas de Dios, vamos a llenarnos del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! No solamente eso, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando le cantamos al Señor de todo el corazón, imagínense, nos vamos a llenar del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino cuando somos agradecidos. Cuando usted se levanta por las mañanas y mira al cielo y escucha las aves del campo, usted da gracias al Señor. Gracias, Padre, por este lindo día que tengo, por las aves del cielo, por los árboles, por las plantas. Gracias, Señor, por la lluvia. Cuando empezamos a agradecer desde la mañanita, queridos hermanos, nos llenamos del Espíritu Santo. Gracias al Señor por tantas bendiciones que tenemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos haciendo esto constantemente, estamos llenos del Espíritu Santo. Es posible ser llenos del Espíritu Santo y le damos gloria a Dios por esto. Entonces, Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado. En el griego significa conducir a través de. Es decir, que Jesucristo tuvo que ser conducido a través del desierto. Y es importante notar que nosotros también muchas veces en nuestra vida tenemos que pasar por el desierto. Mucha gente tiene que pasar por el desierto de la escasez, porque a veces no hay dinero, porque a veces no hay para pagar la renta o para comprar la semana de la casa. Tenemos que pasar desiertos de salud,
Porque en el desierto, queridos hermanos, hay un sol sofocante, hay largas distancias, hay cansancio, no hay alimentos, no hay comida, no hay agua. Es difícil cruzar el desierto. Y hay veces, queridos hermanitos, nosotros tenemos que pasar nuestro propio desierto y tenemos que estar preparados para enfrentar los desiertos que vienen a nuestra vida. El Espíritu Santo llevó a Jesucristo a través del desierto, y en el desierto, en el cansancio, Satanás aprovechó para tentar a Jesús por 40 días. Y dice ahí, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Versículo 2. El número 40 es muy importante en la Biblia. Por ejemplo, 40 días llovió en el diluvio, 40 días fue Moisés al desierto, Elías también pasó 40 días, Nínive iba a ser destruida en 40 días. Es un número muy importante. Jesucristo fue tentado en este tiempo. El número 40 también significa el límite humano, porque según los expertos, 40 días es lo que puede sobrevivir una persona sin comida. Así es, querido hermano, y en ese preciso momento es que Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo. La palabra tentó o tentado significa ser incitado a lo malo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo fue incitado a hacer lo malo. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él tuvo nuestra carne y Él estuvo tentado por Satanás. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque la vida de Jesucristo aquí en la tierra fue real, fue carpintero. Sufrió escasez económica. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, alguna vez cuando alguien le dijo, te seguiré, Señor, el Señor Jesucristo le dijo, mira, las aves de los cielos tienen sus nidos, su casita, las zorras tienen su guarida, también tenían su casita, pero el Hijo del Hombre no tuvo en dónde recostar su cabeza. Jesucristo no tenía ni siquiera una almohada. Y por eso dice el texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que cuando alguien dice, nadie me puede entender, está equivocado, está equivocada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos entiende perfectamente. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y eso me debe motivar a mí para acercarme delante de su trono. Y dice el texto, acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos con confianza delante de su trono de gracia, su trono de salvación, para alcanzar dos cosas, para alcanzar la misericordia de Dios y para hallar gracia para el oportuno socorro. Si hay alguien que está necesitado, si hay alguien que no puede más con sus pruebas, si hay alguien que no puede más soportar las tentaciones, el único requisito que pide el Señor es acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia. Y Dios, el Señor Jesucristo, es fiel y llegará con el oportuno socorro. ¿Confiamos en el Señor? ¿Estamos dispuestos a tener fe en su fidelidad? Pues acerquémonos. Dice el versículo 2 al final, tuvo hambre. Queridos hermanitos, hermanita que me está escuchando, esto es una de las tentaciones que Satanás va a realizar cuando estamos pasando necesidades. Mire, Jesucristo tuvo hambre.
Y en ese momento en que tiene hambre, Satanás va a tentar a Jesús. Dice el texto, entonces el diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículos 3 y 4. Mire, querido hermano, cuando hay las necesidades, va a aparecer Satanás para tentarnos. En este caso es la comida. Tuvo hambre. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles, necesidades difíciles en esta vida? No ha habido dinero para dar la educación que queremos a nuestros hijos. No ha habido dinero para comprar lo que hemos querido. Hay veces ni siquiera para comprar comida para la casa. Aparecen las necesidades y son grandes. Hay gente que no puede cambiarse un par de zapatos, tiene un solo par de zapatos para andar y vivir. Quisiera darle una casa a su esposa, pero no puede. Quisiera tener una mejor vida y no puede. Ahí Satanás va a aprovechar, queridos hermanos. Por eso debemos estar atentos. Cuando hay necesidades, es cuando nosotros debemos estar más alertas, porque Satanás va a tentarnos. Si usted se da cuenta, lo que hace Satanás es muy astuto. Dice Satanás, si eres el Hijo de Dios. Lo que está haciendo Satanás es poner en duda la identidad de Jesús. Mire, queridos hermanos, Satanás va a poner en duda nuestra identidad como hijos de Dios. Va a poner en duda quiénes somos. Va a decirnos, no eres un buen predicador, no eres una buena maestra de niños, no eres un buen cristiano, no eres un hombre trabajador en la iglesia, no eres fiel, no eres responsable. Satanás va a poner en duda en nuestra mente que nosotros no podemos hacer las cosas. Va a querer desanimarnos completamente. Yo me acuerdo hace muchos años, alguien me dijo directamente, Henry, deja de predicar, no tienes el don. Cuando estaba pasando un momento muy difícil en mi vida, alguien me dijo eso. Porque, queridos hermanos, nosotros somos seres humanos y Satanás va a aprovechar esta necesidad. ¿Para qué? Para hacernos dudar de quién realmente somos. Por eso nosotros, queridos hermanos, debemos tener confianza en Dios y debemos tener confianza en lo que está escrito. Les repito, Jesucristo hubiera destruido a Satanás con su naturaleza divina, con el poder de su boca, pero Jesucristo hizo lo que usted y yo podemos hacer, utilizar la palabra de Dios, lo que está escrito. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Así que podemos, queridos hermanos, utilizar la palabra de Dios cuando estamos siendo tentados por Satanás. Por eso es importante memorizarse los textos bíblicos para acordarse en el momento de la tentación. No debemos, hermanos queridos, enfocarnos en las circunstancias, en lo que estamos pasando, sino en nuestra confianza debe estar en el Señor, en lo que está escrito. Jesucristo utilizó un pasaje muy conocido. Él utilizó Deuteronomio. Si usted lee Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, usted notará que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Estuvo afligido, estuvo probado y Dios iba a saber qué realmente había en el corazón de ellos, si ellos realmente iban a guardar o no sus mandamientos. Estaban afligidos y tuvieron que tener hambre. Y Dios, en medio de esa necesidad, de esa hambre que tuvieron ellos, Él les sustentó con maná. Así que, queridos hermanos, Jesucristo se acordó de este texto bíblico
Y él dijo lo que dice al final. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber, y esto es lo que dijo el Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Una pregunta para usted. Cuando usted está sufriendo, cuando usted está siendo tentado por Satanás, ¿qué texto bíblico, qué pasaje bíblico ha utilizado? ¿Está preparado para una tentación del Señor? Perdón, una tentación de Satanás. ¿Está preparado? Debemos estar preparados con la palabra de Dios. Versículo 5. Y vamos a ver la segunda tentación que puede llegar a nuestras vidas. Dice el texto, verso 5, y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Cuando dice le llevó, obviamente está en sentido figurado. Satanás tentó a Jesucristo en sus pensamientos, y lo que pasa es que le mostró, y le mostró, dice, en un momento. Significa que Satanás a Jesucristo le mostró de forma imaginaria, en un momento, todos los reinos. Mire, hermanito querido, esto es muy interesante porque Satanás tentó a Jesucristo con poder. Estos reinos se refiere a reinos soberanos, con poder económico, y quiero presentarles un ejemplo. Por ejemplo, Haití, que está al lado de República Dominicana. Un presidente en Haití se robó $500 millones. Es un país muy pobre, pero este hombre se robó todo ese dinero. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de reino se refiere a la fama, al poder y a la gloria. Imagínense en reinos más grandes, en países donde hay más economía. Satanás hizo esta tentación sobre el Señor Jesucristo en un instante en su mente, pero Satanás también le tentará a usted en su mente. Y esto es importante, hermanitos, que nosotros meditemos, porque Satanás nos mostrará el deleite del pecado en la mente. Ser tentado no es pecado. Caer en la tentación sí es pecado. En un instante, Satanás, de forma astuta, nos mostrará cómo pecar, cómo robar. El joven, Satanás le muestra al joven cómo robar dinero de su mamá. Le muestra cómo fornicar, el plan, dónde tiene que ir, qué tiene que hacer. Al casado, Satanás también le tienta. Le muestra el deleite del pecado y a quién y cómo y dónde adulterar y traicionar a su esposo o a su esposa. Satanás va a entrar en la mente y va a incitar a matar a personas. Si está en problemas económicos, el dinero fácil, cómo robar rápidamente, facilito, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y llegas ahí y tomas ese dinero. Si está en problemas, Satanás le va a decir, drógate, fúmate marihuana, aspira esa cocaína. Te vas a olvidar de todo en un instante. De repente usted está trabajando y aparece por ahí un icono, una imagen. Y está el pecado, queridos hermanos. La tentación está a un solo clic. Hoy en día con la tecnología. De nosotros depende abrir páginas prohibidas. De repente Satanás entra en la mente de las personas y aparecen los celos. Celos contra nuestros propios hermanos de la iglesia. Celos contra nuestros propios familiares, de envidias. Imagínese, querido hermano. Así tienta Satanás, y lo hace cuando estamos en tribulaciones.
cuando estamos pasando por un desierto. Si Satanás tienta la mente, debemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer para vencer las tentaciones? ¿Cómo reaccionar ante esta tentación de la mente? Dice el versículo 6 y 8, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Y qué quería Satanás? Él quería pues el poder, él quería que todos los ángeles miren esta escena. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero querido hermano, otra vez, Jesucristo podía destruir a Satanás utilizando su naturaleza divina, pero él utiliza su naturaleza humana como hijo de hombre. ¿Qué hizo como hijo de hombre? Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está. Por eso es la importancia que el cristiano sepa Biblia, sepa historias, sepa textos bíblicos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo venció el Señor Jesucristo a Satanás? Con la palabra del Señor. Eso utilizó. Debemos tener mucho cuidado con las prioridades que nosotros tenemos aquí en la tierra. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y mire lo que él pensaba, este hombre rico aquí en la tierra. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Le había ido muy bien. Estamos leyendo Lucas 12, del 15 al 17. Vamos a seguir leyendo, versículo 18 al 21. Y dijo este hombre, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, mire, está pensando espiritualmente. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero mientras este hombre estaba haciendo planes aquí en la tierra, como muchos, mire lo que tenía planeado Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mire, querido hermanito, muchos de nosotros queremos que nuestros hijos tengan una profesión, sean buenos profesionales y tengan trabajo. Está bien, es parte de la vida. Queremos comprar terrenos, queremos comprar bienes para que todos estén bien y no sufran. Pero el cristiano, el hijo de Dios, el siervo de Dios tiene que pensar más allá. Tiene que pensar en lo que está pidiendo Dios. Dios quiere pedir nuestra alma. Entonces, si es importante esto que Dios quiere llevarnos, debemos estar preparados para eso, para la segunda venida. Y debo preguntarme, además que si mi hijo quiere ser ingeniero, abogado, doctor, debo preguntarme si mi hijo debe ir al cielo. Por supuesto que sí. Él tiene que ir al cielo con nosotros. Ese es nuestro anhelo espiritual, que mi esposa, mis familiares vayan al cielo. Entonces, debemos cuidarnos de ser tentados con las cosas materiales aquí en la tierra. Debemos pensar en los cielos. Una vez más, Dios nos ayuda por medio de sus palabras. Tercera manera en que Satanás puede tentarnos. Capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice el texto, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y mira lo que dice Satanás. Hasta parece un predicador, porque escrito está, dice Satanás, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden.
y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás sigue poniendo en duda la identidad del Hijo de Dios, y lo que utiliza Satanás es la palabra escrita. Pero ¿de qué forma la utiliza? Pues mediante un engaño. Y nosotros debemos tener, hermanitos queridos, cuidado en que podemos ser tentados en cambiar la escritura. Satanás utilizará la misma escritura para engañarnos, y eso es una motivación para estudiar más la palabra de Dios. Utilizará evangelios falsos de la prosperidad. Si tú haces esto, Dios te va a prosperar. Si tú entregas tanto dinero, Dios te va a multiplicar. Va a presentarnos el evangelio también de los milagros. Pero el Señor quiere sanar nuestras almas. Quiere curarnos espiritualmente. Va a presentarnos, Satanás, el Evangelio Club. Bienvenido a nuestras hermosas instalaciones. Tenemos este tipo de conferencias, este tipo de atención para los niños, y va a mostrarnos como si fuera un club la iglesia. Pero queridos hermanos, el Evangelio nos ayuda a salvarnos. El Evangelio nos ayuda a salir victoriosos en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. Y utiliza, si usted se da cuenta, es el Salmo 91. Y lo que dice Satanás del Salmo 91 está fuera de contexto. Es decir, que aquel que conoce realmente la palabra de Dios no va a ser engañado por Satanás. Para nada. Y por eso el Señor Jesucristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque utilizó la santa palabra de Dios. Y Satanás continúa tentando, queridos hermanos. El verso 13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, es decir, en ese desierto hizo esas tentaciones, ¿qué hizo Satanás? Se apartó de él, porque huirá de vosotros, dice la promesa, ¿se acuerda? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué? Porque es una batalla. Pero estamos en guerra, queridos hermanos. Si vencimos una batalla, debemos prepararnos para la próxima, porque Satanás iba a volver a seguir tentando al Señor. Así que, hermanos, debemos estar preparados todo el tiempo, listos, llenos del Espíritu Santo para vencer a Satanás. Vamos a hacer un repaso para terminar. Si me pasé unos minutos, Danielito, perdóname. Vamos a repasar. Jesús fue tentado en las necesidades básicas. Va a aprovechar Satanás las necesidades básicas. Número 2, Jesús fue tentado en la mente, en un momento, con pensamientos, con malas intenciones. Jesús fue tentado por el engaño de la Escritura. Por eso debemos conocer la sana doctrina para no ser tentados por esto. ¿Y qué debemos hacer? Estar preparados. Debemos estar llenos del Espíritu Santo, debemos estar preparados con la santa palabra de Dios y en la obediencia, y siempre listos para salir victoriosos en medio de la tentación. Espero, queridos hermanos, que este tema sirva para su vida espiritual. Vamos a orar en la presencia del Señor. Santo Padre, alabamos su santo nombre en esta noche, porque usted es nuestro Dios eterno. Gracias por su palabra que nos sirve para poder defendernos ante las acechanzas de Satanás. Queremos pedirle que no nos deje caer en tentación. Queremos pedirle que nos libre del mal, Santo Padre. Bendiga a cada hermano que se encuentra aquí para no caer en tentación, amado Dios, para salir victoriosos, para confiar en usted, porque usted es nuestro Dios. Santo Padre, alabamos su nombre en esta noche
En el nombre precioso de Jesucristo. Amén.